Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Nosotras somos el grupo número 4 y en esta oportunidad expondremos acerca de la psicología cognitiva. En el índice se encuentran todos los puntos que explicaremos a continuación. Hablaremos acerca de la historia y evolución de la psicología cognitiva, el procesamiento de la información, las teorías y modelos cognitivos, también de las aplicaciones de la psicología cognitiva y por último los avances actuales y el futuro de la psicología cognitiva. Yo les explicaré acerca de la historia y evolución de la psicología cognitiva. Es en la década de 1950 es donde se comienzan a afianzar los estudios para una reorientación de la psicología partiendo desde los procesos mentales. Fue en este punto cuando comenzaron a colaborar ciertos investigadores que trabajaban directamente en aspectos relacionados con la memoria y aquellos que estaban interesados en el cognitivismo. Durante todo el periodo de evolución en historia de la psicología cognitiva, tenemos al psicólogo Ulrich Neisser, que destacó como una figura importante dentro de la psicología cognitiva. También fue considerado incluso padre de esta rama de la psicología. En especial, sus investigaciones se centraron en lo que es la atención, lo que es la percepción y también lo que es la memoria. Y durante sus últimos años de la carrera profesional se focalizó en lo que es el conocimiento de la inteligencia. También tenemos a psicólogos como Jean Piaget, que fue uno de los representantes más importantes en la historia de la psicología cognitiva, ya que aportó de manera significativa, puesto que realizó observaciones directa y sistemáticamente en periodos largos de tiempo en los niños. Además, desarrolló una teoría del aprendizaje detallando las etapas del desarrollo. Y así fue como presentó la teoría del desarrollo de la inteligencia humana. También tenemos a Lev Vygotsky, que sus aportes fueron a través de sus estudios acerca de cómo la inteligencia y el pensamiento comienzan a interactuar socialmente en la cultura. La consideración de una sociedad como elemento clave del aprendizaje y el desarrollo de nuevos perceptos y conceptos. Además, Vygotsky propuso que los procesos mentales superiores pueden ser considerados como la función de la actividad mediada. También tenemos a Jerome Bruner, que fue un psicólogo y profesor estadounidense, que fundó el Centro de Estudios Cognitivos en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Los aportes de Bruner partieron desde la observación del desarrollo intelectual y fue aquí donde se ha efectuado el hecho de manifestar la importancia de la educación y cómo la enseñanza tiene un papel sumamente fundamental en la maduración del individuo, de las personas, ¿no? Además, para Brunner, el desarrollo cognitivo es un proceso tanto de fuera hacia adentro como de dentro hacia afuera. Ahora le doy pase a mi compañera. Mi nombre es Carla Sofía Hernández Castillo y el día de hoy voy a hablar acerca de la teoría del procesamiento de información. ¿Quién creó dicha teoría? El nombre de este tipo de estudio deriva del título del libro escrito en 1972 por Peter Lindsay y Donald Norman, Human Information Processing: An Introduction to Psychology, pero los fundamentos de la teoría se deben buscar desde los albores del cognitivismo. Este enfoque se centra en el rendimiento, no en la competencia, ve los cambios como cuantitativos, no cualitativos, y se interesa por la forma en la que se desarrolla un proceso, no en lo que se desarrolla. El procesamiento humano de la información no es una verdadera teoría del desarrollo cognitivo, sino un enfoque en el que la mente se compara con un ordenador que procesa estímulos aplicables a diversos procesos cognitivos
como la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el movimiento y la percepción. Siguiendo de la diapositiva, tenemos una imagen representativa de qué sería el procesamiento de la información. Centramos procesamiento. Básicamente es la memoria de trabajo. Esta interpreta y elabora una respuesta. Tenemos al receptor. Es la memoria a largo plazo. Da el almacenamiento y salida de la respuesta. Tenemos el emisor. Es el registro sensorial. Da entrada de la información input. Características. Se trata de una teoría psicológica que considera al hombre como un procesador de información y utiliza el ordenador como modelo de funcionamiento de la mente humana. Los humanos estamos vistos explícitamente como procesadores de la información. La hipótesis central del paradigma HIT es que entre estímulo y la respuesta se interpreten una serie de operaciones mentales llamadas fases de elaboración, que se desarrollan sobre las informaciones transmitidas por los estímulos. Cada una de estas operaciones requiere un cierto tiempo para desarrollarse, pero si la información no se elabora en cada fase, no estaría disponible para las fases siguientes. Hay dos construcciones del paradigma, el funcional y el estructural. Este último define o describe la naturaleza de la información en una determinada fase. La primera es la de las operaciones que se realizan. Teorías y modelos cognitivos. La teoría del procesamiento paralelo distribuido, PPD, es una teoría en psicología cognitiva que propone que el procesamiento de la información en el cerebro se lleva a cabo de manera simultánea y distribuida en múltiples áreas de sistemas neuronales. En contraste con las teorías más antiguas que enfatizaban un procesamiento secuencial y jerárquico, la PPD sugiere que múltiples procesos pueden ocurrir al mismo tiempo. Las principales características de esta teoría son: 1. Distribución. La información se procesa a través de una red de unidades de procesamiento que trabajan de manera simultánea. 2. Paralelismo. Múltiples operaciones ocurren al mismo tiempo en diferentes partes del sistema. 3. Activación. Las unidades de procesamiento están activadas por la entrada y envían señales de activación a otras unidades. 4. Conexiones ponderadas. Las conexiones entre unidades tienen pesos que determinan la fuerza de influencia entre ellas. 5. Adaptabilidad. Los pesos de las conexiones pueden cambiar a medida que el sistema aprende y se adapta a nuevas informaciones y tareas. 6. Representaciones distribuidas. La información se almacena de manera distribuida en la red, lo que significa que múltiples unidades contribuyen a la representación de un concepto o memoria. 7. Interconexión. Las unidades están conectadas en una red, lo que permite la comunicación y la integración de la información procesada. La teoría sociohistórica de Lev Vygotsky, también conocida como enfoque sociocultural o teoría sociocultural del desarrollo, es una perspectiva psicológica que enfatiza la importancia de los contextos sociales, culturales e históricos en el desarrollo humano y la construcción del conocimiento. Vygotsky argumenta que el desarrollo cognitivo no es un proceso aislado que ocurre dentro de la memoria de un individuo, sino que la cultura y el contexto social son cruciales para entender el desarrollo humano. Las normas, valores, creencias y prácticas de una sociedad influyen significativamente en cómo las personas aprenden y desarrollan habilidades. Sus principales enfoques son: 1. Zona de desarrollo próximo. Cada individuo tiene un nivel de desarrollo actual que representa lo que puede hacer de forma independiente, y una zona de desarrollo próximo, que es el nivel de desarrollo potencial que puede alcanzar con la ayuda de un adulto o un compañero más capacitado. 2. Mediación. Enfatiza la importancia de las herramientas y signos culturales como mediadores del desarrollo cognitivo. Estos pueden ser tanto objetos físicos como símbolos, lenguaje, sistemas de escritura, etc.
La mediación es esencial para la adquisición de conocimiento y habilidades. 3. Funciones mentales superiores. Ciertas funciones mentales, como el razonamiento abstracto, la planificación y la toma de decisiones, se originan en la interacción social y luego se internalizan a través de procesos de internalización. 4. Internalización. Este proceso implica la transformación de las interacciones sociales en procesos internos y mentales. Por ejemplo, cuando un niño aprende a hablar, primero utiliza el lenguaje en interacciones sociales y luego internaliza este conocimiento para hacerlo de manera individual. 5. Desarrollo cultural histórico. Vygotsky sostenía que el desarrollo individual está inextricablemente ligado al desarrollo cultural y histórico de la sociedad. Los cambios en la cultura y la sociedad tienen un impacto directo en el desarrollo de las habilidades y la comprensión de los individuos. 6. Aprendizaje colaborativo y scaffolding. Vygotsky abogó por un enfoque de aprendizaje colaborativo, en el que los individuos se apoyan mutuamente para resolver problemas y adquirir nuevos conocimientos. El scaffolding o andamiaje se refiere a la ayuda y apoyo proporcionados por un tutor o compañero más competente para facilitar el aprendizaje. Teoría de los esquemas cognitivos. Fue desarrollado por el psicólogo cognitivo Jerome Bruner. Esta teoría se centra en cómo las personas organizan y utilizan el conocimiento en sus mentes para comprender el mundo que las rodea. Ayuda a explicar cómo las personas procesan y almacenan información y cómo este proceso afecta la forma en que aprendemos y comprendemos nuevas ideas y conceptos. Algunos aspectos clave de esta teoría son: 1. Activación de esquemas. Cuando una persona se encuentra con nueva información, tiende a activar los esquemas relevantes en su mente. Por ejemplo, al escuchar la palabra perro, activamos nuestro esquema de qué es un perro y lo que sabemos sobre ellos. 2. Asimilación y acomodación. Son formas en que las personas ajustan sus esquemas en respuesta a nueva información. Si la nueva información coincide con el esquema existente, se asimila a ese esquema. Y si no coincide, se puede ajustar el esquema o crear uno nuevo, que vendría a ser la acomodación. 3. Influencia en el aprendizaje. Los educadores pueden ayudar a los estudiantes a aprender mejor presentando la información de una manera que se relacione con los esquemas existentes de los estudiantes, o alentándolos a construir nuevos esquemas a medida que adquieren los conocimientos. Teoría del desarrollo cognitivo. La teoría de Piaget se centra en cómo los niños adquieren y construyen el conocimiento a medida que interactúan con su entorno. Su enfoque se basa en la idea de que los niños no son simplemente receptores pasivos de información, sino que son activos en la construcción de su propio entendimiento del mundo. La teoría cognitiva de Piaget se compone de varias etapas de desarrollo cognitivo. Estas etapas son: 1. Etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años. Durante esta etapa, los bebés interactúan principalmente a través de los sentidos y acciones motoras. Aprenden sobre el mundo a través de la exploración física y la manipulación de objetos. Al final de esta etapa, los niños desarrollan el concepto de permanencia del objeto, que es la comprensión que los objetos existen incluso cuando no están a la vista. 2. Etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Durante esta etapa, los niños desarrollan la capacidad de representar mentalmente objetos y eventos, pero su pensamiento es aún bastante egocéntrico y centrado en sí mismo. Pueden tener dificultades para comprender el punto de vista de los demás. También se desarrolla el lenguaje
y la imaginación. 3. Etapa de las operaciones concretas, de 7 a 11 años. En esta etapa, los niños comienzan a comprender conceptos abstractos y aplicar operaciones lógicas a situaciones concretas. Pueden entender la conservación y realizar tareas de clasificación y seriación. 4. Etapas de las operaciones formales, de los 11 años en adelante. En esta etapa, los adolescentes y los adultos desarrollan la capacidad de pensar de manera abstracta y lógica. Pueden realizar razonamientos hipotéticos y deducir consecuencias lógicas sin necesidad de manipular objetos concretos. Aplicaciones en la psicología cognitiva. La psicología cognitiva es una rama de la psicología que se centra en el estudio de los procesos mentales, como la percepción, la memoria, el pensamiento y la resolución de problemas, a través de su enfoque en la comprensión de cómo las personas procesan la información. La psicología cognitiva tiene numerosas aplicaciones en diversas áreas de la psicología, tales como psicología anormal, psicología social, psicología del desarrollo, psicología educacional y psicología de la personalidad. En la psicología anormal, la psicología cognitiva se utiliza en terapia conductivo-conductual, que es un enfoque terapéutico ampliamente utilizado para tratar trastornos psicológicos. Los terapeutas cognitivos ayudan a los pacientes a identificar patrones de pensamiento disfuncionales, como distorsiones cognitivas, y les enseñan a reemplazar estos patrones por pensamientos más realistas y adaptativos. Esto puede reducir los síntomas de trastornos como la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo y otros. En la psicología social, la psicología cognitiva se aplica para comprender cómo las personas procesan la información social. Por ejemplo, se investiga cómo se forman y mantienen estereotipos y prejuicios en función de la percepción y la cognición. Los psicólogos sociales también estudian la toma de decisiones en situaciones sociales, cómo las personas interpretan la información de otras y cómo influye la cognición en la persuasión y la influencia social. En el campo de la psicología del desarrollo, la psicología cognitiva se aplica para investigar cómo se desarrollan las habilidades cognitivas a lo largo de la vida. Esto influye en estudiar cómo se desarrolla la percepción, la memoria, la resolución de problemas y el pensamiento abstracto en diferentes etapas del ciclo de vida, desde la infancia hasta la vejez. Se examina cómo los cambios cognitivos afectan la adquisición de habilidades y el aprendizaje a lo largo de la vida. En el ámbito de la psicología educacional, la psicología cognitiva se utiliza para mejorar estrategias de enseñanza y aprendizaje. Los educadores aplican conceptos cognitivos para diseñar planes de estudio y métodos de enseñanza que se adapten a las capacidades cognitivas de los estudiantes. Esto puede incluir la enseñanza de estrategias de estudio efectivas, el uso de técnicas de aprendizaje activo que fomentan la participación activa del estudiante y el diseño de materiales educativos que sean cognitivamente accesibles y estimulantes. En el estudio de la personalidad, la psicología cognitiva se utiliza para analizar cómo los patrones de pensamiento y percepción se relacionan con los rasgos de personalidad. Por ejemplo, se investiga cómo las personas con diferentes rasgos de personalidad procesan la información de manera diferente. La teoría de la personalidad de tipo A y tipo B es un ejemplo de cómo se relaciona la cognición con la personalidad, donde las personas de tipo A tienden a ser más competitivas y orientadas al logro, lo que influye a su cognición y comportamiento. Avances actuales de la psicología cognitiva. La psicología cognitiva en la actualidad estudia una gran variedad de aspectos de la vida diaria con el propósito de contribuir en mejorar la calidad de vida del ser humano, como por ejemplo al brindar ayuda para hacer frente a los trastornos de la memoria, tomar mejores decisiones, recuperarse de una lesión cerebral,
tratar trastornos del aprendizaje y estructurar planes de estudios educativos para mejorar el aprendizaje. Asimismo, nos permite mejorar de forma continua y adaptar nuestra conducta al medio que nos rodea. Actualmente la psicología cognitiva tiene una influencia muy importante sobre la psicopedagogía, rama de la psicología cuyo objetivo es el mejorar la capacidad de transmitir y retener conocimiento. Ahora los profesionales abordan el tratamiento de enfermedades mentales, lesiones cerebrales traumáticas y enfermedades cerebrales degenerativas. Gracias a los esfuerzos de los psicólogos cognitivos, es posible identificar formas de medir las habilidades intelectuales del ser humano, desarrollar nuevas estrategias para combatir los problemas de memoria y comprender el funcionamiento del cerebro. ¿Cuáles son los avances futuros de la psicología cognitiva? Consideramos que la psicología cognitiva seguirá manteniendo su encanto mientras siga respaldada por la epistemología, que exige intermedios multifactoriales y que, por cierto, la psicología cognitiva está cumpliendo. Por lo tanto, se aseguran muchos más años de encanto. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de que surjan nuevos enfoques epistemológicos. Nunca se podría descartar ello, y que puedan dejar insuficiente la psicología cognitiva. Hoy por hoy parece imposible que ello ocurra, pero al notable avance de la ciencia y a su vez al constante crecimiento de la epistemología, podrían en un futuro lejano o quizás cercano traernos muchas sorpresas. ¿Qué es el cognitivismo? El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que surge cuando los psicólogos y educadores comenzaron a estudiar procesos más complejos del pensamiento, a diferencia del estudio de las conductas observables, las cuales son el objeto de estudio del conductismo, y en su lugar se centraron en los procesos cognitivos o mentales que se requerían para lograr el aprendizaje. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El aprendizaje. Para el cognitivismo, el aprendizaje consiste en la adquisición y categorización de nueva información. Esta información se obtiene de interactuar con la realidad y se adquiere por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos, la información se organiza creando nuevos conceptos o modificando los preexistentes. Por esta razón, el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y construcción. El cognitivismo comparte varios de sus exponentes con el constructivismo, ya que la mayoría de ellos desarrollaron conceptos que aportaron a ambas teorías del aprendizaje. Los principales exponentes del cognitivismo son Piaget y Vygotsky. Piaget. Sus estudios se enfocaron en entender los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación del pensamiento de la persona desde su nacimiento hasta su madurez, dividiéndolo en etapas. Los conceptos básicos de la teoría de Piaget son: estructuras cognitivas. Es el conjunto de esquemas mentales que tiene cada persona y que se forman con los conocimientos que ha adquirido. Organización. Es un atributo que posee la inteligencia de ordenar de cierta manera las estructuras mentales de cada persona para ser utilizadas de manera eficiente por el sujeto cuando la situación se lo requiera. Adaptación. Es la capacidad que tenemos de ajustar nuestras estructuras mentales a las exigencias del ambiente. Dentro de la adaptación, Piaget maneja dos conceptos: asimilación y acomodación. Asimilación es cuando una persona adopta un nuevo conocimiento del medio ambiente para incorporarlo en su propia estructura. Acomodación se da cuando existe un cambio en la organización de nuestros esquemas mentales para responder a las demandas de nuestro medio.
El equilibrio existe cuando utilizamos algunos de nuestros esquemas y funciona para resolver un problema. Los seres humanos tendemos a buscar el equilibrio, que se da cuando los esquemas mentales que ya tenemos nos sirven para enfrentar las nuevas experiencias. Cuando nuestros esquemas mentales no nos sirven para enfrentar un problema, se da en nosotros un desequilibrio, que es lo que nos lleva a modificar nuestros esquemas, es decir, a aprender. Vygotsky. La teoría de Vygotsky es conocida como teoría sociocultural. Él afirma que el conocimiento no se construye de manera individual, sino con la interacción con otros. Los niños nacen con ciertas habilidades mentales que Vygotsky llama funciones mentales inferiores, y con la interacción con otros se van convirtiendo en funciones mentales superiores. Vygotsky afirma que el lenguaje es la herramienta más importante para el desarrollo cognitivo, ya que permite al individuo la interacción con su entorno. Define la zona de desarrollo próximo como la brecha entre lo que un niño es capaz de hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda. Existen otros autores que hicieron aportaciones muy importantes al cognitivismo, como por ejemplo Ausubel. Ausubel propone el concepto de aprendizaje significativo, como la organización e integración de la nueva información en la estructura cognitiva que ya posee el individuo. Es decir, cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Brunner, que a partir de la teoría de Vygotsky propone el concepto de andamiaje, que consiste en el apoyo temporal de los adultos que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. Bandura, en su teoría cognitivo-social, afirma que los seres humanos aprenden a través de la observación, la imitación y el ejemplo de los demás. Su teoría tiende un puente entre las teorías conductuales y cognitivas del aprendizaje, centrándose en la importancia de la atención del alumno, la memoria y la motivación. Bloom propuso una taxonomía en la que se muestran 6 niveles de dominio cognitivo, desde el nivel más bajo, que es el simple recuerdo, hasta el más complejo, que es la evaluación, y enlista una serie de verbos que representan la actividad mental en cada nivel.